En lo que respecta a salud, tiene asignado 16.027 millones, equivalente al 10% del presupuesto total. Los recursos son destinados para financiar las prestaciones de salud de los afiliados al Seguro Integral de Salud, 874 millones, de los cuales 17 millones para afiliados al Sistema Integral de Salud. Para garantizar la operatividad de los nuevos establecimientos de salud, 80 millones de soles. Para medicamentos, en los más de 7.000 establecimientos de salud a nivel nacional, por 800 millones de soles. Prevención y control del cáncer, 733 millones. TBC, VIH y SIDA, 589 millones. Enfermedades no transmisibles, 459 millones. Destacan principalmente los programas presupuestales, articulado nutricional, con 1.957 millones, orientado a reducir la desnutrición crónica infantil y la anemia, que considera intervenciones eficaces, tales como inmunizaciones, control de crecimiento, desarrollo y suplementación de hierro, multimicronutrientes, y el programa Salud Materno-Neonatal con 1.604 millones, orientada a reducir la mortalidad materno-neonatal. En lo que concierne al sector de transporte, está previsto una asignación de 15.111 millones de soles en términos globales. Considera el programa presupuestal reducción de costos, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, cuyo objetivo es reducir el costo y el tiempo en el traslado de carga y pasajeros en los sistemas de transporte aéreo, ferroviario y terrestre. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones se encargará de la construcción, rehabilitación y mejoramiento de 27.644 kilómetros de vías en todo el país y de la construcción y reemplazo de 182 puentes. Todos estos implicará una inversión de 7.407 millones de soles. En las líneas de metro, el Ministerio de Transporte y Comunicación destinará 3.499 millones, que están comprendidos para la línea 1, compra de 18 trenes, remodelación de 5 estaciones y mejoras en los accesos para el patio taller. La línea 2, compra de 14 trenes, culminación de 5 estaciones, liberación del 85% de terrenos y construcción de 3 túneles. Línea 3 y 4, inicio de expropiación. Asimismo, se construirán túneles, ferrocarriles, hidrovías, aeródromos y aeropuertos por un monto de 1.071 millones. En función orden público y seguridad, el monto previsto para la función orden público y seguridad es 9.366 millones. Destacan el programa presupuestal Reducción de Delitos y Faltas que afectan la seguridad ciudadana, con un presupuesto de 5.165 millones, cuyo objeto es reducir los niveles de victimización en la población. Se encuentran también disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público, con un presupuesto de 326 millones, orientado a disminuir la violencia en los conflictos sociales. Reducción del tráfico ilícito de drogas con 281 millones de soles, orientado a reducir los principales indicadores asociados al tráfico ilícito de drogas. Lucha contra el terrorismo con 390 millones de soles. Investigaciones y operaciones policiales contra el crimen organizado con 371 millones de soles. En función protección social, se ha previsto 6.028 millones y se considera Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma con 1.597 millones. Y entre sus objetivos está cerrar o minimizar la brecha calórica que presentan los niños matriculados en la escuela
pública inicial, primaria y secundaria de los pueblos indígenas de la Amazonía. La meta es atender alrededor de 3.700.000 niños y niñas a nivel nacional y 43.434 adolescentes de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres, juntos con 944 millones y actúa vía transferencias bimensuales a favor de 645.999 hogares, aproximadamente a fin de mejorar el acceso a los servicios básicos de educación, salud y nutrición. Programa Nacional de Solidaria Pensión 65 con 873 millones para atender a 540.000 adultos mayores. Cuna Más con 390 millones para brindar servicio de cuidado a 60.680 niñas y niños de 6 a 36 meses de edad y de acompañamiento a 109.371 familias. Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales con un monto asignado de 219 millones de soles. Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono con 152 millones de soles. Lucha contra la violencia familiar con una asignación de 164 millones de soles. Programa Acceso de Personas Adultas Mayores a Servicios Especializados con 30 millones de soles, el cual brindará cuidado y atención a adultos mayores en riesgo o en estado de abandono, así como capacitación y asistencia técnica a sus cuidadores. Pero además se ha considerado lo siguiente: en las medidas de austeridad se está prohibiendo que la genérica de consultorías, asesorías y similares desarrollados por personas jurídicas y naturales y servicios de publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional se puedan habilitar otras partidas del presupuesto del pliego. Para este efecto, mediante oficio 342-2017-2018, la presidencia de la Comisión solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas programado para el año 2018 de estas genéricas, habiendo sido informados, corresponde a los montos de 1.250 millones de soles y 550 millones respectivamente. El objeto de esta prohibición es que durante la fase de ejecución del presupuesto no se incrementen estos gastos en desmedro de las otras partidas de mayor necesidad. Se precisa que esta propuesta no vino en el proyecto original, sino que es un aporte de todos los integrantes de la comisión para un mejor del gasto público. Aquí quiero reconocer y agradecer a todos los colegas congresistas de diversas bancadas que también ha tenido la predisposición de la ministra de Economía a aceptar, retirar que estos gastos no se pueda seguir permitiendo en la ley de presupuesto para que vayan destinados a gastos de consultorías para personas naturales, personas privadas, como también la publicidad, habiendo grandes necesidades que tiene el país y brechas que debemos de cubrir. En los montos para la determinación de los procedimientos de selección en el caso de la contratación de consultores individuales, si el valor referencial es igual o inferior a 40.000 y la propuesta vino con 60.000, es necesario mantener este monto para no incentivar el abuso de consultorías en el sector público. Lo que quiere decir que la propuesta inicial que vino de 60.000 lo hemos podido reducir hasta 40.000. También se prohíbe la adquisición de vehículos automotores para uso de movilidad personal de gerentes o funcionarios. Esta prohibición es aplicable para el uso de la burocracia y no comprende la adquisición de ambulancias, vehículos de rescate y autobombas, vehículos destinados a las acciones de supervisión y fiscalización del servicio de transporte terrestre en la red vial nacional, vehículos destinados a la supervisión del mantenimiento de carreteras en la red vial nacional, entre otros. Se resalta el incremento de las propinas que reciben las promotoras educativas comunitarias de los programas no escolarizados de educación inicial PRONOI, de ciclo 1 y ciclo 2, y que ascenderán a 500 soles
para el ámbito urbano, con un incremento de más del 50% y de 700 soles para el ámbito rural, con un incremento de más del 30%. Aquí también es importante hacer hincapié y reconocer que la reformulación del presupuesto que había dejado la exministra Martens y con el nuevo ministro de Educación hemos podido lograr que sea en beneficio de estas promotoras que por muchos años venían percibiendo unas propinas de 324 soles en las zonas urbanas y de 524 soles en las zonas rurales. Ahora, a partir del 2018, se incrementan estas propinas a las zonas urbanas con 500 nuevos soles y a las zonas rurales con 700 soles. Si bien es cierto, es ínfimo aún las propinas, pero vamos avanzando. Además, se considera el incremento de la remuneración de los auxiliares de educación nombrados y contratados en el marco de la Ley 30.493. En la actualidad, un auxiliar contratado de educación recibe 1.100 soles y el nombrado 1.200 soles, comprendidos en la primera escala magisterial, considerando el aumento a 2.000 soles efectuado últimamente para los profesores de la primera escala magisterial. Es necesario establecer mejoras salariales a los auxiliares, que también comprenden ahora en este presupuesto. Con respecto al incremento de la remuneración de los docentes nombrados ubicados en la primera categoría de la carrera pública docente para las escuelas de educación superior y de conformidad con las leyes 30.512 y 30.541, es necesario mejorar sus remuneraciones actuales. Se propone que 30 docentes nombrados del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico también reciban una remuneración igual a la determinada para los docentes nombrados ubicados en la primera categoría, es decir, 2.000 soles. Tema que tampoco estaba considerado. En el tema de la deuda social, generadas por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, y como todos sabemos, es un clamor popular en las regiones que se realizan las diversas sesiones descentralizadas, y los colegas congresistas habrán podido ser testigos de este clamor. En ese sentido, para el año fiscal 2018, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas transferir hasta 250 millones para dicho fin de pago la deuda social, de los cuales 200 millones para el sector educación y 50 millones para el resto de entidades públicas, y será pagada por un monto de 30.000 por beneficiario. Además, se considera transferir 200 millones con saldos no ejecutados del año 2017. Queremos también aquí informar que, si bien es cierto, para este año presupuestal del año 2017 estaba programado solo el pago de 180 millones en las deudas sociales, pero debemos de informar a toda la población y al Congreso de la República que este año fiscal se ha incrementado 200 millones más. En el tema de inversión pública, mediante el cual se pretende reactivar la economía nacional, se garantiza para el 2018 la continuidad de los proyectos de inversión a cargo de los pliegos del Gobierno nacional, Gobierno regional y gobiernos locales, autorizando al Poder Ejecutivo para incorporar en dichas entidades los créditos presupuestarios de la fuente de financiamiento, recursos ordinarios comprometidos y no devengados al 31 de diciembre del 2017. En el mismo sentido, se da continuidad de los proyectos de inversión incluidos en la Ley 30.680, que fueron transferidos para financiar la ejecución de proyectos de inversión y que no fueron devengados al 31 de diciembre del año fiscal 2018. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones transferirá recursos a favor de gobiernos locales, 110.4 millones para financiar estudios, actividades e inversiones de infraestructura vial urbana a fin de facilitar la ejecución de proyectos de construcción de la línea 2 y ramal Avenida Fawcett Gambetta de la red básica del Metro de Lima y Callao, provincias de Lima y Callao, departamento de Lima. El Ministerio de Defensa por 108.7 millones para el financiamiento parcial de los estudios y ejecución de inversiones destinados al mejoramiento de las instalaciones navales. 3. Instituto Peruano del Deporte por 3.5 millones para el financiamiento de inversiones en sus instalaciones deportivas en San Juan del Lurigancho
y Proinversión por 7.3 millones para financiar el cumplimiento de los estudios de preinversión a nivel de perfil y de factibilidad, así como otros gastos durante el proceso de promoción de la inversión de la línea 4 de la red básica del Metro Lima y Callao. En el sector salud se autoriza al Ministerio de Salud para efectuar reajustes de valorizaciones a partir del 1 de enero del 2018, correspondiendo al primer tramo de dicha implementación, la asignación de recursos hasta 700 millones, la cual se distribuye de manera diferencial y está orientada a reducir brechas entre grupos ocupacionales y entre otros niveles de carrera del mismo grupo ocupacional. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para realizar un estudio de los ingresos del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial y Ministerio Público a fin de determinar una escala remunerativa que sea acorde con los ingresos de los trabajadores de las entidades del sistema de justicia, la nueva escala remunerativa del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial del Ministerio Público. Se aprobará en el marco de la cuarta disposición transitoria de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Mientras se hace el estudio, se otorga una bonificación a favor del personal administrativo y jurisdiccional del Poder Judicial y Ministerio Público, sujetos a los regímenes de los decretos legislativos 276 y 728, con excepción de los jueces y fiscales. De igual forma, se le autoriza establecer un nuevo monto de escala de base de incentivo único. Se dispone incluir 9 millones como monto adicional para el financiamiento del programa del vaso de leche de aquellos distritos que se encuentran en el quintil 1 o 2 con mayor porcentaje de hogares con al menos de una necesidad básica insatisfecha y tasas más altas de desnutrición crónica infantil. Para centros de emergencia mujer, aquí es importante también hacer mención que no solamente debemos de quedarnos en las marchas, felicitar la marcha de Ni Una Menos, pero no puede solamente quedarse en discurso, y por ello que en coordinación con la Comisión de Presupuesto y el Ministerio de Economía se ha podido destinar para los centros de emergencia mujer, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para realizar modificaciones presupuestarias hasta 20 millones a favor del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Para los centros de emergencia mujer son servicios públicos especializados y gratuitos de atención integral y multidisciplinaria para víctimas de violencia familiar y sexual, en los cuales se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica, se procura la recuperación del daño sufrido y se presta asistencia social. Asimismo, se realizarán actividades de prevención a través de capacitaciones, campañas comunicacionales, formación de agentes comunitarios y movilización de organizaciones para un control y fiscalización de esta medida. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informará trimestralmente a la Comisión de Presupuesto sobre el avance e implementación de estos centros. Es importante señalar que el Congreso de la República, en su función fiscalizadora y representativa, siempre estará llamando a los respectivos ministerios para que vayan a informar a la Comisión de Presupuesto de los avances de los presupuestos que se han destinado a favor de cada uno de los ministerios. Debo señalar que la aprobación de este presupuesto en la comisión que me honro en presidir prácticamente ha sido consensuado, un trabajo arduo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, lo que demuestra que los representantes de la nación se encuentran a la altura de generar consensos de un presupuesto equilibrado y responsable en el manejo de la caja fiscal. Es por ello que se ha efectuado una relación de prioridades que están consideradas en la ley de presupuesto, a lo que quiero señalar que las necesidades de la población siempre serán insatisfechas, teniendo como fondo una limitada recaudación de ingresos. Por ello, debemos avanzar en las reformas de gasto público que permita su gestión con eficiencia y resultados. Pero lo más importante es que el Congreso de la República siempre estará velando que el presupuesto nacional pueda cumplir sus objetivos en la medida de lo posible para un desarrollo integral de nuestra población y por ende del país en general. Felicito y agradezco a los miembros de la comisión de todas las bancadas por el trabajo arduo realizado. Les agradezco por el apoyo brindado con sus aportes e ideas para el beneficio de un desarrollo integral de la población. Asimismo, agradecer a todos aquellos colegas congresistas
que semanas y semanas hemos viajado a 6 regiones, donde hemos realizado 6 sesiones descentralizadas, escuchando atentamente la sustentación de los presupuestos de los gobernadores regionales, de los pedidos de la población. Sé que esta ley de presupuesto no cubre las grandes necesidades. Aún hay mucho por trabajar, pero la recomendación que podamos nosotros dar al Ejecutivo es que tenemos que seguir haciendo trabajos articulados. El Congreso de la República, cada congresista trae una problemática de la población, porque los representamos, llevamos su voz hacia el Ejecutivo, hacia el Parlamento. Por ello pedimos, señor presidente, a través de usted, a la Premier y a los señores ministros y a la ministra de Economía, que tengamos que ser exigentes en el manejo presupuestario, una programación adecuada, no más guardar bolsas para que luego puedan, con decretos supremos, simplemente distribuir de manera injusta, de una manera no programada. Tenemos que seguir abordando las grandes brechas de necesidad que tiene nuestro país. Mayores recursos al sector educación, mayores recursos a salud, agricultura, transporte, como también todos los demás temas que aún el pueblo peruano, a través de su gobernante, sigue con deudas de muchos servidores públicos que no podemos cumplir con las deudas sociales. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Karina Beteta. Se pone en conocimiento de la representación nacional para efecto del quórum que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales está sesionando, por consiguiente se considera sus integrantes con licencia. Estamos esperando el ingreso oficial de los dictámenes de minoría. Tiene la palabra la señora Mercedes Arauz, presidenta del Consejo de Ministros, para manifiestar su punto de vista respecto a los dictámenes que se han sustentado hasta el momento. Presidenta, un segundo, por favor. Sí, por Presidente del Consejo de Ministros. Congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Señor presidente, con el ánimo de hacer un debate constructivo, democrático, respetuoso, nosotros pedimos que se suspenda unos minutos hasta que se ingresen los dictámenes en minoría. Yo entiendo que el secretario de la comisión tiene que dar el visto, visarlo, pero de ahí a que vaya a leerlo todo el texto es ciertamente un despropósito. Yo planteo que se suspenda el debate, se ingrese formalmente el dictamen de minoría. Estamos desde el viernes haciendo este trámite, y porque el señor secretario estaba respetuosamente en Cajamarca, región a la cual representa, no pudo firmar. A ver, congresista Quintanilla, solamente para recordarle, nosotros tenemos que proceder los dictámenes presentados formalmente. Ya le he dicho al secretario de la Comisión de Presupuesto, le voy a dar uso a la palabra al señor Vázquez, que por favor tramita los documentos. Los documentos pueden llegar formalmente en cualquier momento del debate, y así se puede hacer, pero suspender el debate no está dentro del reglamento, pero los documentos y los dictámenes pueden llegar en cualquier momento del debate. Congresista Vázquez. Ahorita, congresista Quintanilla, termine, por favor. Señor presidente, gracias. Pero para hacer un debate, dije, respetuoso, ordenado, después del dictamen en mayoría, que lo ha sustentado la congresista Karina Beteta, debería ser presentado y sustentado el dictamen en minoría. Es el trámite normal. Ahora, que ciertamente se puede presentar en cualquier momento, también es cierto, pero ya lo hemos intentado presentar. Entonces nos está poniendo trabas en forma innecesaria. Ya conversé con ustedes en 2 o 3 oportunidades, usted públicamente le ha comunicado que la función del secretario es darle trámite. Si le va a demorar, quiere leerlo, tiene todo el derecho que lo lea. Ok. Congresista Quintanilla, para culminar, por favor, Señor presidente, yo pido que se acelere la cosa porque no queremos interrumpir este debate, no es nuestro ánimo entrabarlo. Pero tampoco que se nos ponga trabas a nosotros para ejercer nuestros derechos. Perfecto. O sea, no es el único derecho que se nos está violando, señor presidente. Perfecto, gracias. Repito, congresista Vázquez, por favor, para dar por superado el incidente, poder continuar con el proceso de la aprobación del dictamen de presupuesto. Congresista Vázquez, de APP. Sí, gracias, presidente. Bueno, solo para aclarar que
si bien la semana pasada hemos estado en semana de representación, yo me he visto obligado a cortar mi semana de representación para venir a contribuir como secretario de presupuesto en ese trabajo. Prueba de ello es que el día viernes he firmado el dictamen en mayoría y he terminado de firmar 8 de la noche. Ese estilo propio ya, leer bien lo que firmo, así es que yo tampoco tengo responsabilidad de que ellos a última hora vengan a presentar un documento que recién me lo acaban de entregar aquí y que tengan todo el apuro. Yo no tengo la culpa de que, bueno, improvisen a última hora. Voy a firmar el dictamen, nadie está poniendo trabas, pero es necesario que se diga la verdad, presidente. Gracias. Bueno, ok, superado el incidente, cuando por favor se rubrique el dictamen minoría, se procede a presentarlo a mesa de partes, congresista Quintanilla. Ya el secretario ha dicho que va a firmar el dictamen. Ya, no hay nada en debate ahorita, congresista Quintanilla. Vamos a continuar y esperamos más bien que alcancen los dictámenes de minoría para que lo puedan sustentar en su momento. Bueno, es su punto de vista, usted ha dado su punto de vista. Tiene la palabra la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz. Muchísimas gracias. Muy buenos días, señor presidente del Congreso de la República, señoras y señores congresistas, colegas. En cumplimiento del artículo 80 de la Constitución Política del Perú y del artículo 81 del reglamento de este Congreso, me presento ante el Pleno para exponer los comentarios a los dictámenes de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018. El proyecto de presupuesto remitido al Congreso de la República en el mes de agosto tiene como objetivos, en primer lugar, mantener una política fiscal responsable, asegurando el financiamiento adecuado de los servicios públicos. En segundo lugar, un presupuesto alineado con los parámetros establecidos en el marco macroeconómico multianual de crecimiento y de límite del gasto y del endeudamiento. Y en tercer lugar, contribuir al círculo virtuoso de crecimiento y generación de empleo. Los recursos que financian los gastos de presupuesto del 2018 ascienden a 157.159 millones de soles, que significan un crecimiento de 10%, 10.3% para ser más exacta, en relación al previsto en el año 2017. Este aumento es uno de los más altos en los últimos años, del cual 7.078 millones de soles se destinan a la reconstrucción en respuesta a los efectos del Niño Costero. La principal fuente de financiamiento son los recursos ordinarios, que provienen fundamentalmente de la recaudación tributaria, llegando a constituir el 65% del total de recursos y crecen en 11%, principalmente por medidas de política tributaria. Esto es muy importante porque el esfuerzo que estamos haciendo, Congreso y Ejecutivo juntamente, para mejorar nuestra recaudación es de la mayor prioridad. También hacemos uso de saldos de balance y también del Fondo de Estabilización Fiscal, en particular orientado a la reconstrucción con cambios. El proyecto de presupuesto tiene las siguientes prioridades. En primer lugar, la reconstrucción en respuesta a los efectos del Niño Costero. En segundo lugar, al impulso de la infraestructura vinculada al cierre de brechas sociales. El tema de reducir las brechas productivas y también al deporte. En tercer lugar, la revolución social, reforzando 5 pilares: salud, educación, saneamiento, vivienda y agro, en la búsqueda de la reducción de la pobreza del país. Y a la mejora de la seguridad ciudadana y fortalecimiento de la lucha anticorrupción. En términos de la reconstrucción en respuesta a los efectos del Niño Costero, la previsión de recursos para la reconstrucción asciende a 7.078 millones de soles y representa el 17% de los recursos para gastos de capital. Y esto explica el 5 puntos porcentuales de crecimiento del presupuesto y cuyo plan para los próximos 3 años asciende a 25.655 millones de soles. Estos recursos se invertirán en 13 regiones y serán ejecutados por ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales.
En cuanto al impulso a la infraestructura vinculado al cierre de brechas. En el año 2018, cerca del 26% del presupuesto se orientará a continuar con la reducción de brechas de infraestructura básica en términos de infraestructura pública, el cual representa un 20.5% superior respecto al año 2017, el más alto de los últimos años, destinado principalmente a asegurar los compromisos en reconstrucción y destinándose para ello, como dije, la suma de 7.078 millones de soles, en agua y saneamiento con 4.022 millones de soles a través del Programa Nacional de Saneamiento, Programa de Agua Potable y Saneamiento para la Amazonía y Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú, PROCOES. Para el transporte se está tomando 11.305 millones y para la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos con una previsión de 1.637 millones de soles. Es necesario resaltar que se está avanzando en términos de la descentralización del presupuesto. El presupuesto de inversiones para el 2018 es más descentralizado comparado con lo que teníamos en el 2017. En el 2018, 29% del presupuesto está destinado al Lima y Callao, 11 puntos por debajo del 40% del 2017. Es de señalar que existen gastos que por su naturaleza no pueden ser descentralizados, pero por sus intervenciones son de carácter multidepartamental, como es el caso de justicia, defensa, entre otros. La revolución social, como digo, se está reforzando en 4 pilares: salud, educación, saneamiento y vivienda y agro. En educación, los esfuerzos se centrarán en seguir mejorando su calidad, al ser un elemento fundamental para aumentar